Bendiciones, qué gusto poderlos saludar a todos y cada uno de ustedes. En verdad me gozo de poder estar ya conectada a través de este medio con ustedes en los diversos lugares donde se encuentran, listos ya, dispuestos, preparados para recibir la palabra de Dios. Y en verdad es un gozo y es un privilegio que nuestro Padre nos esté revelando su corazón. Él se ha determinado a que su propósito se cumpla en nuestras vidas, el propósito de Dios, que es en ello en lo que nosotros debemos de estar muy atentos, muy alertas, para que seamos nosotros esos ejecutores del plan y el propósito de Dios en nuestras vidas específicamente. Antes de iniciar nuestro grupo de comunión familiar, quiero leerles un texto que se encuentra en Juan 5:39 y dice: escudriñen las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Esta es la palabra de Dios, es la escritura precisamente donde nosotros vamos a conocer a Dios, y ese también es parte del propósito de nuestro grupo de comunión familiar, que conozcamos a Dios a través de su palabra. Hoy tenemos una enseñanza maravillosa, como todas las que nuestro Señor nos transmite a través de su Espíritu, y es la lección número 5 la que vamos a estar viendo el día de hoy. Jesús reconoció el lugar de los demás para el cumplimiento del propósito del Padre. Me gusta mucho hacer énfasis en esto porque nosotros mismos debemos de tener muy claro que el propósito que debemos de cumplir es el propósito del Padre. Nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro modelo, dice que reconoció el lugar de los demás para el cumplimiento del propósito del Padre. Vamos a poner atención. Hoy vamos a dar inicio con las preguntas para reflexionar, y quiero, por favor, que sus respuestas me las manden al grupo de WhatsApp, como ya lo sabemos. La primera pregunta es para ti, Rosalinda. Bendiciones a toda tu familia y a ti también. La número 1 dice: ¿conoces a la luz de las escrituras el diseño para vivir como cuerpo? Muy bien. La número 2 es para Julio, por favor. Y dice: ¿por qué crees que Jesús reconoció el lugar y la función de las otras personas? Y por último, la pregunta número 3 es para Aniluz, por favor. ¿Reconoces tú el lugar y la función de tus hermanos en Cristo? Muy bien. Esas son las preguntas para que desde ya cada uno de nosotros que estamos escuchando estemos reflexionando en la enseñanza de hoy. Jesús reconoció el lugar de los demás para el cumplimiento del propósito del Padre. Bien, tenemos un texto a memorizar que voy a leerles la versión que está en el manual, que es Reina Valera, pero tengo otra versión que también quiero leerlas porque en verdad nos va a quedar muchísimo más claro. El texto que hoy debemos de memorizar en esta enseñanza es Efesios 4:16. Y la escritura dice de la siguiente forma: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El cuerpo, fíjense, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. Dice que se ayudan mutuamente, pero fíjense que pongamos mucha atención, según la actividad propia de cada miembro. Reciben así su crecimiento para ir edificándose en amor. Qué clara es la palabra de Dios. Necesitamos estar bien concertados y unidos
entre nosotros mismos, ayudándonos mutuamente, pero según la actividad propia de cada uno de nosotros, para que de esa forma podamos recibir el crecimiento y nos vayamos edificando unos a otros en amor. O sea que en la expresión de la naturaleza de nuestro Padre. La versión que tengo es Nueva Biblia Viva, de ese mismo texto. Y miren qué claro nos traduce esta versión. Dice, porque lo que Él hace, estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, por lo que Él hace, cada una de las partes del cuerpo, según el don recibido, ayuda a las demás para que el cuerpo entero y unido crezca y se nutra en amor. ¿Qué tal? Qué importante es que haya ese reconocimiento que es por lo que Él hace, por lo que Él es en nosotros. Hemos aprendido a través de las enseñanzas de la palabra de Dios que el estar dentro del cuerpo de Cristo nos hace ser la expresión de Cristo, porque el cuerpo es de Cristo, entonces es su expresión. Por eso aquí esta versión nos dice que por lo que Él hace, porque ya no vivimos nosotros, porque ya no somos nosotros quien nos expresamos cuando nacemos de nuevo del agua y del Espíritu. Por eso lo importante que hagamos cumplir cada una de las cosas que el Señor nos manda. No es suficiente con solo conocer el diseño. Hay que aplicarlo, hay que accionarlo para que esto sea posible. Si yo no nazco de nuevo del agua y del Espíritu, ni tengo la naturaleza del Padre, ni ha sido implantado dentro de mí su ADN, ni ha sido dado su espíritu a manera de que ahora soy el templo y la morada de su espíritu, porque su palabra dice que Él nos sella con su espíritu. Otra cosa que no puede ser posible es precisamente que nosotros ahora formemos parte del cuerpo de Cristo si no nacemos de nuevo, porque eso sucede ahí en el nuevo nacimiento del agua y del Espíritu. Somos introducidos al cuerpo de Cristo, pero por la obra soberana del Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios quien nos introduce al cuerpo de Cristo. Y si yo no he nacido de nuevo, no estoy dentro del cuerpo de Cristo y por lo pronto no puedo ser esa expresión de la persona de Jesucristo. Para que de esa forma lo que Él hace en cada una de las partes del cuerpo, según el don recibido, podamos ayudar a los demás para que el cuerpo entero y unido crezca y se nutra en amor. Esto es el diseño del Padre. Esto es lo que Dios establece en su palabra. Y por eso quise dar inicio leyéndoles que en escudriñar la Escritura es donde nosotros vamos a descubrir, a conocer lo que es la vida eterna en Cristo, lo que es la perfecta voluntad de Dios, y no vamos a seguir haciéndonos ideas o solamente captando de todo lo que hay en el sistema del mundo, cuando lo que dice Dios es incorruptible, cuando lo que dice Dios ya está establecido y está escrito que su palabra permanece para siempre. Entonces no cambia. Hay que ejecutar, hay que expresar, hay que accionar en cada una de las cosas que el Señor nuestro Dios nos pide. Voy a avanzar con el contenido de la lección y quiero leerles que en el primer párrafo dice que cada accionar de Cristo fue para revelar al Padre en todo. Cada accionar, cada expresión, cada movimiento,
cada circunstancia que nuestro Señor Jesucristo vivía tenía el propósito de revelar al Padre, de dar a conocer al Padre, de que las multitudes, o aún así fuera una sola persona la que se encontrara con Él, pudiera saber que lo que estaba viendo, que lo que estaba oyendo, que lo que estaba recibiendo era la misma expresión de la naturaleza del Padre. Él, nuestro Señor Jesucristo, eso hizo durante todo el tiempo que estuvo aquí en la tierra. Cada accionar fue para revelar al Padre en todo, aún en lo más mínimo. La expresión del Padre a través de la vida de Jesús no fue solo a nivel ministerio, sino de una manera integral y completa. No era solamente cuando Él iba a hacer una prédica, cuando Él iba a dar una palabra específica, cuando Él iba y les enseñaba a través de las parábolas, sino que en toda su manera de vivir, en cada circunstancia, integralmente hablando, nuestro Señor Jesucristo siempre reveló al Padre. Nos dice aquí que Jesús funcionó como cuerpo, que es precisamente lo que hoy vamos a reforzar, lo que vamos a corregir para aquellos que tal vez ya lo conocíamos, pero lo hemos dejado de expresar, pero es propicio para nuestro Dios en todo tiempo recordarnos y volvernos a nutrir y volvernos a alimentar de su verdad. Jesús funcionó como cuerpo. Otra de las cosas que reveló la vida de Cristo fue la vida de cuerpo, precisamente. Él pudo reconocer el lugar y el ministerio de los demás porque entendía que no era el único a quien el Padre había llamado. Comprendía que así como el Padre lo había llamado a él, también había llamado a otros para cumplir su propósito. Un cuerpo, hablando físicamente, tiene muchos miembros y cada uno de esos miembros tienen una expresión y una función específica. Los ojos son para ver, los oídos para escuchar y bueno, las manos para el tacto, ¿verdad? Y cada miembro de nuestro cuerpo, por eso Dios nos ha enseñado que el cuerpo de Cristo, Él ha usado precisamente al cuerpo humano para ejemplificar cómo cada miembro dentro del cuerpo cumple una función. Y Jesús entendía precisamente que Él no era el único para llevar a cabo el cumplimiento del propósito del Padre. Entendió que para ejecutar el plan de Dios y cumplir el propósito del Padre, necesitaba de los demás. ¡Qué actitud tan correcta! Por eso en la enseñanza pasada aprendíamos acerca de la humildad de Cristo, ¿verdad? Aún esa humildad que es ausencia de orgullo. Muchas veces nos definimos como personas por nuestra preparación, por nuestro nivel académico, porque hemos adquirido experiencia en la vida, pero en Dios las cosas son tan diferentes y de verdad el conocer esa perfección de la naturaleza del Padre me hace admirar todo lo que Él es y cada detalle que conozco de Él y que veo en Él, de verdad es incomparable, es algo valioso que nosotros estemos siendo enseñados de parte del Padre, que no es un título. Es bueno que estemos preparados, es bueno que tengamos títulos, es bueno que seamos profesionistas. Es parte del propósito del Padre que estemos en diversas áreas del sistema del mundo para que podamos en esos lugares específicos ser esa expresión del Padre, ser esa manifestación de su naturaleza. Y nuestro Señor Jesucristo sabía muy bien que no era el único, que no era a través de Él que se iba a expresar y hacer todo. Entonces, cuando nosotros entendemos también esa parte, que los demás son importantes como miembros del cuerpo,
y que deben de estar cumpliendo su función tanto los demás miembros como yo mismo o yo misma. Lo que les quería transmitir hace un momento es que al ser parte del cuerpo de Cristo, nosotros lo que vamos a expresar es a Cristo mismo. Por eso estamos siendo enseñados en el carácter de nuestro Señor Jesús, en su forma de ser, en su persona. Precisamente el manual que estamos viendo hoy es el Cristo el modelo, su carácter. Estamos aprendiendo acerca del carácter de Cristo y el reconocimiento que hubo en él para con los demás. Él sabía que se necesitaba de cada miembro del cuerpo para que se hiciera un todo en la expresión del Padre. Vamos a ver aquí adelantito que dice: entendió que para ejecutar el plan de Dios y cumplir el propósito del Padre, se necesitaba de los demás. Por eso buscó a Juan el Bautista. Este ejemplo lo vimos en la enseñanza pasada. Él no se llenó de soberbia, de altivez y pensó: no, pues yo soy el Hijo de Dios, ¿cómo voy a ir a que me bautice Juan, el profeta? No, de ninguna manera. De hecho, vemos que lo ubica, ¿verdad? Que él mismo, nuestro Señor Jesucristo, le dice que era necesario que se hiciera de esa forma. Juan el Bautista tenía que cumplir con su función, con parte del plan y el propósito de Dios. A él le correspondía bautizar a Jesucristo, a nadie más. Y nuestro Señor Jesucristo se tenía que bautizar para darnos ejemplo, y lo vamos a ver aquí adelantito. Pudo ver a Juan como parte del plan del Señor y como un complemento para cumplir el plan trazado por el Padre. Aunque en realidad Jesús no necesitaba ser bautizado, pero según el plan del Padre tenía que hacerlo porque Él tenía que modelar el diseño. Palabra diseño, creo que la podemos entender perfectamente. El diseño ya tiene una forma. El diseño ya cumple con un tiempo. El diseño lo hizo Dios. No lo podemos nosotros modificar de ninguna manera. Entonces vemos cómo Él hizo cumplir el diseño del Padre yendo a ser bautizado por Juan el Bautista. Vemos aquí que él tenía que modelar el diseño y Jesús tenía claro cuál era su función y cuál era el propósito por el cual el Padre lo había enviado a la tierra. Vemos aquí dos palabras claves. Jesús tenía claro cuál era su función y cuál era el propósito por el cual el Padre lo había enviado a la tierra. Nuestro cuerpo tiene diversos órganos, diversos miembros, y el hígado cumple una función específica. No hace lo mismo que los intestinos. Sin embargo, cada uno de los miembros son vitales, son importantes, han sido colocados dentro del cuerpo porque son necesarios. Y de la misma manera, nuestro Padre nos ha enseñado a través de su palabra que fue Él quien colocó los miembros del cuerpo donde a Él le plació. Entonces no le podemos decir al Padre: yo no quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, o me gustaría mejor hacer la función del otro. Porque el que coloca dentro del cuerpo se llama Dios. Es el Padre mismo quien nos introduce a su cuerpo a través de su plan y su propósito y quien nos coloca donde a Él le place. Lo debemos de tener muy presente y lejos de que haya queja en nosotros debe de haber una infinita gratitud para con nuestro Señor. Jesús lo tenía muy claro y Jesús lo llevó a cabo, tanto su función como el cumplimiento de su propósito. Cada miembro del cuerpo es un complemento de otro para cumplir el plan y el propósito de Dios.
Cada uno es un complemento de otro para cumplir un plan y un propósito específico. Cada uno de nosotros, hermanos, somos importantes y vitales para el cumplimiento del plan y el propósito del Padre. Ya se nos ha estado enseñando muy enfáticamente en muchas y diversas ocasiones que Dios te escogió a ti y Dios me escogió a mí porque Él es soberano, porque es por predestinación, porque está escrito en la palabra que desde antes de la fundación del mundo, Él predestinó a cada uno de nosotros para que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo, es decir, con el carácter de su Hijo Jesucristo. Vamos a continuar. Cada miembro del cuerpo es un complemento de otro para cumplir el plan y el propósito de Dios. Esa es una hermosa forma de trabajar del Padre. Cuando Juan el Bautista entendió lo que Jesús quería, él cumplió junto a Jesús el propósito del Padre. Fíjense qué hermoso, porque aquí mismo nos los manifiesta, que es una hermosa forma de trabajar de nuestro Padre. Nos hace útiles a cada uno de nosotros, nos introduce en sus labores como Él ya nos los ha enseñado a través de su palabra. Es Él el que nos introduce a sus labores, a lo que Él ha determinado, a lo que Él quiere expresar, a lo que Él quiere manifestar a toda su creación, al mundo entero, aún aquello que no podamos ver, porque también Dios es Dios de lo que vemos y de lo que no podemos ver, de lo que no está evidente. Y precisamente esa es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay cosas que en este momento no las vemos, circunstancias, situaciones muy específicas, pero creerle a Dios nos lleva a saber que ya son hechas porque Él lo dijo, y si Dios lo dice, es una realidad. Como por ejemplo, tenemos ya un tiempo dando acciones de gracias a nuestro Dios por el templo, por el centro de adoración y adiestramiento a nivel mundial que se va a edificar en la ciudad de Guatemala. No lo hemos visto todavía cumplido, pero si Dios lo dijo, es una realidad y se va a llevar a cabo. Bien, vamos a continuar y aquí hay un texto que vamos a ir a la escritura, por favor, en Mateo 3:15. Vamos a preparar la escritura y ahorita lo vamos a leer. Mateo 3:15. Juan le respondió: Jesús, bautízame, porque nos conviene cumplir lo que Dios manda. Nos conviene a nosotros cumplir lo que Dios manda. Lo que Dios manda no es opcional. Precisamente lo acabamos de decir, Dios lo manda. Es una orden de parte de Dios y no es opcional. Nos conviene cumplir lo que Dios manda. Entonces lo dejó. Juan bautizó a nuestro Señor Jesucristo, llevó a cabo el cumplimiento del plan y el propósito de Dios específicamente en esa expresión. Como cuerpo de Cristo es importante que conozcamos cuál es nuestra función para estar ubicados en el lugar que nos corresponde y funcionar en orden. Probablemente muchos nos pudiéramos preguntar, pero ¿cuál es mi función? La función de cada uno de nosotros es la expresión de la naturaleza de Cristo. Es conocer su naturaleza, es conocer su carácter,
es conocer su forma de pensar. Por eso debemos de ir a la Escritura y escudriñarla, entenderla, alimentarnos de ella. Yo soy el pan de vida eterna, está escrito. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro alimento. Y el estarnos llenando de su palabra, conociendo su naturaleza, nos forma, nos nutre, nos lleva a esa expresión correcta de parte de nuestro Dios. Estar ubicados en el lugar que nos corresponde y a funcionar en orden. Pero también es necesario que sepamos reconocer la función de los demás. Yo tengo que saber que somos un cuerpo. Debo de entenderlo y debo de reconocer que cada miembro del cuerpo tiene una función. Pero fíjense que aquí el manual nos dice reconocer la función de los demás para ubicarlos y llevarlos a la expresión de vida de cuerpo. La expresión de vida, esa vida de Dios, esa vida de cuerpo. Entonces nos hace entender que al yo reconocer la función de mi hermano o de otro miembro del cuerpo de Cristo, por supuesto que también es para que yo lo ubique, para que lo ayude, para que lo siga edificando, como Jesús lo hizo con el profeta Juan, que lo bautizó. Lo ubicó porque él no quería bautizarlo. ¿Cómo? Señor, si tú me deberías de bautizar a mí. Y nuestro Señor Jesús lo ubica y lo lleva a expresar esa vida de parte de Dios, a que él entienda que le correspondía cumplir su función de bautizar a nuestro Señor Jesucristo. De la misma manera, nosotros debemos de reconocer esa función en los demás y exhortarlos y corregirlos y llevarlos a que lo hagan. Si en su momento puede haber un descuido, una confusión, una falta de madurez, porque también el no estar maduros en las cosas de Dios, en su expresión, nos hace temer, nos hace dudar. Pero ¿cómo lo voy a hacer yo si es una autoridad y yo solo soy un discípulo, no tengo un cargo específico, no me ha sido dado un nombramiento, no soy profeta, no soy maestro, evangelista? Al ser discípulo, al ser hijo, al ser parte del cuerpo de Cristo, miembro del cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros somos la expresión de la naturaleza del Padre. Debemos de conocerlo para saber de qué manera funcionar en el momento correcto. Hay una escritura aquí que nos marca Romanos 12:5. Romanos 12:5. Y dice, Reina Valera, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Así nosotros, cada uno de nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo. No somos muchos cuerpos, somos el cuerpo de Cristo. Somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Esta traducción dice, así sucede en la iglesia. Somos muchos miembros, pero formamos un solo cuerpo y entre nosotros hay una dependencia mutua. ¡Qué ubicación de parte del Padre! Muchas veces nos sentimos tan independientes, tan autosuficientes, que no necesitamos de los demás, pero aquí está el diseño. Este es el diseño de Dios, no nuestro diseño. El reconocimiento de los miembros del cuerpo, el reconocimiento del lugar de los demás para el cumplimiento del plan y el propósito de Dios. Somos muchos miembros,
pero formamos un cuerpo y entre nosotros hay una dependencia mutua. Dependo de ti, dependes de mí. Dependemos los unos de los otros para el cumplimiento del plan y el propósito de Dios. Tan fácil. Solo dos personas en esta escena, en este panorama. Jesús y el profeta, nuestro Señor Jesucristo y el profeta Juan, quien lo bautiza. Ellos son las dos personas que específicamente en ese momento tenían que cumplir parte del plan y el propósito de Dios. Y tenía que ser así. No iba a ser de otra manera. No iba a bautizar a Jesucristo nadie más. Toda la preparación que tuvo previa Juan, el profeta, lo llevó a ese momento, a esa circunstancia y a esa función, a expresar eso. Jesús dependía en ese momento de Juan. Y Juan de Cristo, de Jesús, porque si no Juan tampoco hubiera podido cumplir su propósito si no hubiera llegado Jesucristo al río Jordán para ser bautizado por él. ¿Podemos ver esta parte? No somos seres independientes, somos un cuerpo en Cristo, en Él. Tenemos otro texto que está en Primera de Corintios. Vamos a leerlo, por favor. Vamos a la escritura 12:27. Busquemos la escritura, vayamos, por favor. Reina Valera dice: vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Y dice esta traducción que tengo: todos ustedes forman el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro necesario de ese cuerpo. Cada uno somos necesarios. No hay absolutamente un solo miembro que no tenga una función específica, valiosa, vital, que se hace uno. Un cuerpo funcionando correctamente en todos sus sistemas, sus órganos, sus funciones, se expresa a plenitud. Y eso es a lo que Dios nos ha llamado también a cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. A estarnos expresando, funcionando cada uno de nosotros para llegar a la plenitud de la expresión de la naturaleza del Padre. Te necesito, hermano y hermana, para que también se cumpla en mí el propósito del Padre. Cada uno de nosotros nos necesitamos, no somos seres independientes. Dependemos, según esa versión que leímos aquí, de cada uno de nosotros. Mi dependencia también está de ti y tu dependencia también de mí, porque es la expresión de Cristo a través de nosotros lo que nos va a llevar a esa perfección, a que funcionemos, a que estemos ubicados, a que estemos en orden, a que estemos expresando la vida de cuerpo. Muy bien. La expresión de la naturaleza de Cristo también se debe de expresar como cuerpo, no solo de forma individual. No caigamos en el error de sentirnos absolutos y de depender solo de nuestras propias fuerzas y capacidades, porque eso no es la vida de cuerpo. Eso no es la vida de cuerpo. Y me llama muchísimo la atención porque muchas veces hemos caído en ese error de sentirnos absolutos, de depender solo de nuestras propias fuerzas y capacidades, minimizando, ignorando, haciendo a un lado a los demás miembros del cuerpo, porque muchas veces nos sentimos tan capaces de poder hacer todas las cosas, y no es que no lo seamos, pero según el orden de Dios y según lo que yo hoy estoy recibiendo de parte del Padre,
es necesario que haya ese reconocimiento de cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Por más excelentes que seamos, no debemos de anular la expresión, la función, la ejecución de los demás. Yo no veo aquí a un Jesucristo diciendo, yo me puedo bautizar solo, yo me sumerjo en las aguas y salgo y listo, ya nací de nuevo. Él fue a buscar a la persona que debería de expresar en ese justo momento el llevarlo al nuevo nacimiento, el llevarlo al bautismo en el agua. Entonces hay mucha claridad en estas palabras. La expresión de la naturaleza de Cristo expresa el reconocimiento de cuerpo. Si yo no estoy reconociendo al cuerpo, ¿qué me está indicando? Porque entonces eso no es parte de la expresión de la naturaleza de Cristo. Si yo no reconozco a los demás, no se está expresando Cristo en mi vida. Se está expresando Erika, se está expresando mi voluntad, se está expresando lo que no proviene del Padre. Falta de humildad, altivez, soberbia y cuánta cosa más se pudiera llegar a enumerar cuando nos sentimos absolutos y decimos no necesito de nadie y mucho menos de ciertas personas. Si todos somos hijos de Dios, nacimos de nuevo, fuimos introducidos al cuerpo de Cristo, Dios nos colocó a donde Él le plació, y aunque yo haya practicado, ya me haya hecho experto en ciertas expresiones de la naturaleza del Padre, no significa que no dependo de esa expresión en algún miembro del cuerpo de Cristo. Qué hermoso es ir al origen, ir a la fuente de donde proviene el diseño. Entonces, la expresión de la naturaleza de Cristo también debe de expresar que somos un cuerpo, no solo somos seres individuales. No caigamos en ese error, aquí nos dice el manual, no caigamos en ese error. Cuando tenemos claridad de la vida de cuerpo, cuando no tenemos claridad de la vida de cuerpo, damos lugar al desorden y a la falta de ubicación de cada discípulo. Hacemos un desorden. Si yo no entiendo la vida de cuerpo, yo misma voy a ser propicia para desordenar a los demás. Muchas veces decimos, es que el discípulo no hace, pero cuando yo no reconozco su función, cuando yo no reconozco que también Él es expresión de cuerpo, yo soy la que estoy provocando ese desorden y falta de ubicación. Porque tal vez lo inutilizo, porque tal vez ni siquiera lo considero cuando sé que Dios ha dado dones, porque leíamos en el texto hace un momento que fue Él el que dio los dones precisamente. Siendo un cuerpo, siendo muchos, cada uno de nosotros tenemos una expresión en particular, un don. Entonces tenemos que poner orden de acuerdo a lo que hoy el Señor nos expresa. Si no tenemos claridad de la vida de cuerpo, vamos a dar lugar al desorden, a la falta de ubicación del discípulo. Al rato va a haber discípulos faltos de expresión, discípulos inmaduros, discípulos temerosos, discípulos dudosos de lo que tienen, de lo que son. Si yo mismo soy propicio para que no expresen lo que Dios les dio. Su espíritu, el mismo espíritu que levantó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos, no otro espíritu ni nos fue dado por medida. Entonces eso nos debe de también ubicar.
El Padre va a cumplir su propósito en su iglesia, que es su cuerpo. Por eso es necesario que expresemos su naturaleza viviendo como tal. Dios es Dios de misericordia. Él tiene un diseño ya establecido, una forma. Él nos ha dado a conocer que somos el cuerpo de Cristo. No que soy el cuerpo de Cristo, somos el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros, miembros los unos de los otros, de quien, voy a leerles el texto, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciben su crecimiento para ir edificándose en amor. La forma de recibir crecimiento, desarrollo y madurez es a través de la expresión de la actividad propia de cada miembro. Importante que estemos funcionando, que ninguno nos detengamos, que ninguno pensemos yo no puedo, yo no fui llamado para eso, porque el que nos llamó y nos puso nombre y nos introdujo a su cuerpo se llama Dios. Y por supuesto que sí somos esa expresión, todos y cada uno de nosotros, la expresión de la naturaleza del Padre. Es muy importante que entendamos que es parte de la expresión de la naturaleza de Cristo el reconocimiento de cada miembro del cuerpo. Amén. Muy bien. Hemos terminado nuestra enseñanza y ya tengo el tiempo justo y voy a darles las directrices, que son 3 órdenes para cada uno de nosotros. Evalúa tu relación con el resto de los hermanos de la iglesia para saber en qué medida estás expresando la naturaleza de Cristo como cuerpo. La 2, corrige las actividades que te impiden expresar la naturaleza de Cristo como cuerpo. Y por último, la 3, toma la iniciativa en reconocer la función de los demás y ubícalos en el diseño como lo hizo Jesús. Tengo una evaluación. La pregunta número 1, por favor, va a ser para Oralia. ¿Por qué Jesús pudo reconocer el lugar y el ministerio de los demás? La número 2, Yelana. ¿Qué necesitaba Jesús para ejecutar el plan y el propósito del Padre? La número 3, hermana Ángeles. ¿Cómo vivió Jesús el ministerio? ¿Cómo vio Jesús el ministerio de Juan el Bautista? La número 4, por favor, Aniluz. ¿Cómo podemos ubicar y llevar a los demás a que expresen la vida de cuerpo? Y por último, Rosalinda. La expresión de la naturaleza de Cristo también se puede expresar como... Muy bien, espero sus respuestas, les bendigo. Doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Gracias por la obra de su Espíritu y sé que estaremos llegando a la estatura del varón perfecto que es Cristo porque nos determinamos a ser su expresión. Dios les bendiga.